Bueno, cuando hacemos investigación de algo y podemos utilizar la estadística, realmente la estadística la podemos utilizar en la mayor parte, un 99% de los casos de la vida cotidiana, de la vida industrial, administrativa, etcétera, etcétera. Todos los ámbitos podemos utilizarla en sus diferentes componentes. En general, cuando deseamos estudiar una población, cualquiera que sea, puede ser que conocemos el número de elementos de esa población o que no los conozcamos, sea una población finita o una población infinita. Ya vamos a ver esos términos. En todo caso, tiene determinada cantidad de elementos, si es que los podemos contar. Pero tomamos una población para conocer sus características. ¿Qué es esto de características? Pues la edad, los ingresos, la intención de voto, tipo de gustos que tienen, qué tipo de bebidas consumen, lo que querramos. Esas son características. Entonces, esas características las medimos a través de parámetros. Queremos saber los parámetros, queremos saber las medidas de esa población para caracterizar, para saber de qué se compone. Pero la mayor parte de poblaciones son grandes, entonces investigar a todos los elementos de una población requiere a veces mucho esfuerzo, mucho tiempo y hasta a veces es imposible. Por lo cual entonces se recurre a una muestra. Se recurre a una muestra. Esa muestra también tiene determinada cantidad n elementos y a todos los elementos que conforman una muestra ya es factible preguntarle, investigarle acerca de las características que queremos saber de la población. En todo caso, a esto, la investigación de esto, las medidas se llaman estadísticos. Esos son estadísticos. Y entonces lo que hacemos es que a partir de estos estadísticos inferimos. Por eso esto es métodos cuantitativos, es inferencia estadística. A partir de esto inferimos. A partir de esto estimamos los parámetros de la población. Decir los parámetros de la población es redundar, ¿verdad? Porque se entiende que parámetro es de la población. Entonces, hacemos esto y esto es lo que se conoce como proceso de estimación. Eso es proceso de estimación. Va de aquí hacia arriba. Se estiman los parámetros. Esa es la esencia de métodos cuantitativos 2. Vamos a aprender a hacer esto en sus distintas facetas. Fácil, nada complicado. Ahora bien, para hacer esto necesitamos de la población extraer una muestra, tal y como lo hicimos aquí. Y esto es lo que se conoce como muestreo. Esto es así, en sentido de la población, hacemos un muestreo para sacar una muestra. De la muestra calculamos sus estadísticos y luego regresamos para hacer la inferencia. Este esquemita es el segundo que les pongo, creo yo. Vamos a estarlo repitiendo constantemente.
Pero para que hablemos el mismo lenguaje, yo necesito definirles en qué consiste cada uno de estos elementos. Entonces, a eso le llamamos términos o terminología básica. Términos básicos. Dentro de ellos, el primero, la población. Este es el contexto, ahora el texto es este, da lo específico. Texto y contexto. Veamos, ¿qué es una población? Es el conjunto que contiene todos los elementos con al menos una característica en común. ¿Cuál es esa característica común? Puedo definir, por ejemplo, la población de estudiantes, vean el término, la población de estudiantes del salón 104. 104 de 3 de la tarde de 3:30 a 5 de la tarde, los días martes y jueves, estudiando métodos cuantitativos, ¿verdad? En este momento, la población es de 32 estudiantes. Aquí, número de elementos, esta población tiene 32 estudiantes. ¿Cuál es la característica en común que tienen estudiantes? Que están cursando, aquí hay varias características en común, pero puedo definir la más importante, que es, tienen asignado el curso de métodos cuantitativos. Es una característica importante y esa es característica común para la población de estudiantes del Salón 104. Ahora bien, las poblaciones, dependiendo de no tanto su tamaño, sino que de su conformación, pueden ser finitas. Esto es cuando es posible conocer o cuantificar el número de elementos N mayúscula. El número de elementos de la población es N mayúscula. Número de elementos que la conforman. Pero entonces, contrario a esto, hay poblaciones infinitas. Esto es puro repaso porque ya hemos visto esto en otras veces. Población infinita cuando no es posible conocer o cuantificar
el número de elementos n que la componen. Aquí en la primera poníamos de ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, la población conformada por los estudiantes del salón 104 de métodos cuantitativos vespertina. En el segundo caso, podemos poner como ejemplo número de habitantes de la Tierra, para no irnos a los triados ejemplos del número de estrellas del universo. Número de habitantes de la Tierra, o simplemente hablamos del número de habitantes de Guatemala. Es una población infinita, ¿verdad? Finita porque podemos cuantificar en un momento dado que son, en este caso son casi 18 millones de habitantes. Sin embargo, ¿tenemos la certeza de cuántos son? No, ¿verdad? Es un poquito difícil, imposible. Y para hacerlo tendrían que hacer ¿qué? Un censo, entonces. Un censo que duraría un par de meses, su levantamiento y luego su procesamiento y análisis son otro año, ¿verdad? Difícil. Y cuando terminan los resultados de censo, se resulta que ya no son esos los resultados, sino que hay que estimar, ¿verdad? Los proyectan. ¿Estamos ahí, mis amigos? Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias a ustedes por responder. Para estudiar una población, se debe utilizar un censo. ¿Qué es el censo? Todos los elementos. Hablo de elementos, no de individuos. Generalmente hablamos de elementos, no de individuos. Porque en la mayor parte de investigaciones, pues investigamos a personas o a individuos, pero no siempre, ¿verdad? Si quiero hacer un muestreo sobre el llenado de los botes de Coca-Cola en la producción de un mes, no estoy hablando de personas, la población es la cantidad de botes o latas de Coca-Cola que se producen durante un mes en la fábrica. Elementos, ¿verdad? Cosas. Entonces, en general hablamos de elementos. Y para eso, si quiero hacer un censo, tengo que utilizar, muestrear a todos los elementos. El resultado. El resultado del análisis de un censo se denomina parámetro.
Parámetros. Entre varios, vamos a mencionar la media aritmética. La media aritmética, cuyo símbolo es la M, que se pronuncia mu. Es la letra M mayúscula del alfabeto griego. Mu. Es un parámetro. La mediana, M mayúscula D. La moda, M mayúscula O. La desviación estándar, por favor, no es el símbolo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es esto. Obviamos el 2 que va aquí. Eso es raíz cuadrada. Esto nada que ver con raíz cuadrada. Algunos este signo lo hacen así, un poquito más gordito, ¿verdad? Es la letra S y por eso se llama sigma. En la letra S mayúscula del alfabeto griego también. Que de hecho el idioma griego es una lengua viva, un idioma vivo. En Grecia hablan griego. Varianza. Sigma al cuadrado. Mismo signo, S mayúscula, solo que elevada al cuadrado. Coeficiente de variación. C mayúscula, V minúscula, sin el punto. Coeficiente de sesgo. C mayúscula, S. Rango o recorrido, R mayúscula. Etcétera. Hay varias más. Pero para interés del curso de métodos cuantitativos estamos hablando de estos parámetros. ¿Qué son estas medidas que tienen determinadas características? Esto ya lo aprendimos a calcular a través de métodos cuantitativos 1. Cuando son de la población, entonces se denominan parámetros. Ahora veamos, regresamos al esquema y agotamos con esto lo relativo a la población. Ahora nos vamos entonces a determinar lo relativo a muestra. Bien, estoy desarrollando el esquema que teníamos ahí. Muestra es un subconjunto
de la población. Es decir, ¿dónde sus elementos, cuyos elementos también poseen al menos una característica común? Ya les decía, el hecho de cursar métodos cuantitativos, ¿verdad?, es una característica común a una población, pero también la muestra. Obviamente, si la muestra fue extraída de la población, poseen todos también una característica común. Para estudiar una muestra se utiliza la encuesta. Es cuando dice, los que andan censando no andan encuestando, andan censando, ¿verdad? Entonces, pero uno está acostumbrado a decir, al menos en eso. Cuando estaban pasando el censo hace unos 7, 8 años, ustedes ahorita andan en un promedio de edad, diría yo, de 22 años por ahí, 23 años a lo sumo. Hace 7 años ustedes tenían 15. Entonces no eran objeto de censo, ¿verdad? De información, la información la daban los padres. Entonces, pero entonces uno decía, ahí andan los encuestadores. No, esos eran censadores, ¿verdad? Encuestadores son ese montón de gente que anda, y no es un montón, ¿verdad? Pero anda bastante gente haciéndole preguntas a la calle. Mire, es que yo soy de tal empresa y ando. O lo que se hizo ahora en las elecciones, tan manoseadas elecciones estas, en donde a veces encontraba uno a alguien, ¿verdad?, con una identificación de una empresa de datos. Mire, yo soy de tal empresa y ando encuestando la opinión respecto al voto, ¿verdad? ¿Por quién le gustaría votar? Mire, de esta boleta. A ese sí es encuestador, porque ahí ellos estaban trabajando con una muestra previamente calculada que vamos a ver cómo se saca. Sí, encuesta. Los resultados de una encuesta se denominan que dice ahí en el circulito pequeño, estadísticos. Dentro de los cuales se mencionan los siguientes. Y volvemos a copiar a estos señores, por favor. Lo único es que ahora no les vamos a copiar este símbolo, no es signo, es símbolo.
Ahí estamos. Estos tienen otro signo, otra forma de representarse. La media aritmética en muestreo ahora ya no se conoce como mu, sino que como X barra. Aquí lo pongo. X barra. X barra. Mediana minúscula M D. Moda minúscula M O. Desviación estándar S mayúscula. Y hacemos S mayúscula porque yo tengo dificultad, yo hago la S así, pero esa S se parece a esta R. Entonces mejor definimos S mayúscula. Y no porque solo yo la tenga, ¿verdad? Es generalizado eso. La S y la R a veces depende de cómo escribamos. La varianza S al cuadrado. Coeficiente de variación C minúscula V. Coeficiente de sesgo C minúscula S minúscula. El rango es el único que seguimos también conservando la R mayúscula por el mismo problema, que a algunos la R se les confunde con la S. Entonces mantenemos la R mayúscula que es imperdible. Y el etcétera, pues, etc. ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos en el esquema que les puse al inicio? Muestreo. Ya sabiendo que es una muestra, que es una población, qué características tiene, cómo se estudian, cuáles son los resultados, entonces ahora podemos ver qué es el muestreo. Muestreo se dice que es la actividad técnica por medio de la cual se extraen elementos de la población para formar una o más muestras.
Esto lo hicimos a finales de métodos cuantitativos 1. Lo vuelvo en este momento a definir. Si tengo una población con 3 elementos, esos elementos son A, B y C. Si la población tiene 3 elementos y se desea conformar muestras con 2 elementos, tiene 3 elementos. N igual a 2, ahí estamos. Eso es lo que voy a hacer ahorita ahí. Si se tiene una población con 3 elementos, A, B y C, y se desea conformar muestras con 2 elementos, N, es posible obtener 9 muestras. Posible. Bueno, es posible, ya está ahí. 9 muestras. No se pueden obtener 9 muestras factibles o posibles. ¿Así? Voy a jugar con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muestras. Ahí estoy. Voy a poner aquí muestra 1. Muestra 2. Muestra 3, etcétera. Muestra 5. Muestra 6. 7. Muestra 8 y muestra 9. Muestras de tamaño 2. Cada muestra tiene 2 elementos. La primera va a ser la muestra A
A, AB, AC, BB, BA, BC, CC, CA y CB. Todas son las posibles combinaciones que hay. ¿Recuerdan ustedes de combinaciones y permutaciones? Veíamos algo de esto en probabilidades. Es posible obtener 9 muestras con esa conformación. El número de muestras también ya lo vimos en métodos 1. Número de muestras es, si es con reemplazo, no es de este curso, pero repaso nada más. Si es con reemplazo, es n a la n. En este caso son 3 elementos de la población, 2 elementos de la muestra, 9 muestras. 9 muestras, 9 muestras. Si es sin reemplazo, entonces es n a la, ahí tenemos nada más 7. 1, 2, 3. No. A ver, vea ya no. BB ya no. Esta no. AB, AC. BB no. BA tampoco, ya tengo AB. BC. BC sí. CC no. CA no. CB. BC tampoco. Nada más puedo tener 1, 2, 3 muestras. Esto es igual a NCN. Esto lo calculamos a través de NCN y NCN es igual a n factorial entre n factorial por n menos n factorial. Es la forma de combinaciones, fórmula de combinaciones. N minúscula, aquí es n minúscula, perdón, n minúscula, n menos n factorial. En cuyo caso aquí NCN va a ser igual 1, 2, 3. 3 muestras. AB, AC, vea, y BC. Ahí sí, cabal 3 muestras. Claro, les digo, no es objeto de esto, es puro repaso nada más para que estemos conscientes en dónde estamos parados. Cuando estamos haciendo investigación estadística, muchas veces hay que sacar, nunca hay que sacar todas las poblaciones, excepto que estemos demostrando el teorema del límite central, que fue lo que yo les hice al final de métodos cuantitativos 1. De ahí nunca hay que sacar el total de muestras de una población, no tiene sentido. Cuando uno saca una muestra de una población, depende de si es una o varias. Pónganse que tengamos que estudiar
creo que ya se los había contado, no se los había dicho, que tenga que estudiar la edad, el promedio de edad de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y me van a decir, sume las edades de todos los estudiantes, que eso está en registro y estadística, y luego lo divide entre 253,000 tanto estudiantes. Sí, es factible. Es factible, pero es un poquito sesgado, porque la edad de los estudiantes de medicina, para decirles algo, son generalmente estudiantes que salen de secundaria con edades entre 15 y 16 años. Entonces, en promedio, los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Médicas van a tener 16 años, 17 años por ahí. Y a mediada carrera van a tener 18, 19 años. Muy jóvenes, diría yo, muy jovencitos, ¿verdad? Mientras que los estudiantes de ciencias económicas, sobre todo la jornada nocturna, son personas que no necesariamente se graduaron de 16 años, de repente dejaron de estudiar 1, 2 o 3 años mientras se acomodaban económicamente y entonces ya pudieron financiar con un trabajo o de otra forma financiar sus estudios. Eso les da que la edad promedio del estudiante de ciencias económicas o de derecho que en la noche tenga más o menos unos 23 años, 24 años, unos años mayor. Esto es ahora. Hablo de hace 20, 30 años, la edad promedio de los estudiantes de ciencias económicas era de 30. Gente adulta, ¿verdad? Y si nos vamos a derecho, yo les diría que la edad promedio de estudiantes de la noche anda en unos 26, 27 años. Y si tomamos en cuenta que llegan un montón de viejitos a estudiar, derecho generalmente estudia bastante gente jubilada, que ya se retiraron, entonces por hobby van a estudiar derecho, ¿eh? Y ahí están los viejitos estudiando, ¿eh? O señoras con sus niños ya están estudiando. Eso hace que la edad suba. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que sacar una muestra de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que eso es la población. Tenemos que sacar una muestra de cada una de las facultades que tiene características distintas. ¿Cuántas muestras serían? 10 facultades, 10 muestras. Una muestra de cada facultad. Pero es una población en donde N son 253,322, decía. No vamos a hacer este cálculo. Cuando hacemos investigación estadística, a veces basta con sacar una muestra. Por ejemplo, si yo quiero establecer la edad promedio de los estudiantes del Salón 104 de métodos cuantitativos, jornada vespertina, ahorita tenemos en total, ¿cuántos estudiantes? 34, ¿verdad? 33 estudiantes. Ahorita la población de estudiantes del Salón 104, jornada vespertina, ahorita es 33 estudiantes, 23. Si yo quiero sacar una muestra, esta es la población. N igual a 33. Quiero estudiar la edad de los estudiantes, no voy a sacar 9 muestras, imposible. Aquí con una muestra me es suficiente, con una muestra de 5 estudiantes. O del 10%, de 3, de 4 estudiantes, con eso tengo suficiente para poder inducir. Entonces, para realizar este muestreo, para el muestreo, debe definirse
deben definirse los siguientes ¿Por qué? ¿Mm? Un momentito, mis amigos, ahorita sigo con ustedes. Perdón, mis amigos. Para el muestreo deben definirse los siguientes elementos. Uno, el número de muestras necesarias. Por ejemplo, caso de edad de USAC. Edad de estudiantes, no de la USAC, ¿verdad? De estudiantes de la USAC. ¿No hay ahí? No, ¿verdad? ¿Qué hay? En el caso de la edad de los estudiantes de la USAC, que era el ejemplo que poníamos, sería conveniente calcular una muestra en cada facultad. Una muestra en cada facultad. O sea, 10 muestras. 10 muestras. De una población de 250 y pico mil estudiantes, una muestra de 100 estudiantes, de 50 estudiantes, hay que calcularlo. Número de muestras necesarias. Y por ello, el muestreo puede ser 2 puntos A, muestreo simple, cuando nada más se obtiene una muestra. Cuando es suficiente una muestra. El caso que les decía de que quiero saber la edad de los estudiantes del salón 104, de la edad de este salón. ¿Qué hago? Le pregunto la edad a 5 o 10 de ustedes, esa es una muestra suficiente y con eso calculo.
Ahí es muestreo simple. B, muestreo doble cuando se deben obtener dos muestras. Aquí en el primero le decía, una muestra, 5 estudiantes del salón 104. Dos muestras. Ejemplo, una de mujeres y otra de hombres. Dos muestras necesarias, ¿verdad? Porque a veces varía. Ahora ya no hay tanta diferencia, pero puede hacer que exista en algunos conglomerados. Perdón, estoy saboreando una limonadita. C. Muestreo múltiple. Muestreo múltiple. Cuando se deben obtener más de dos muestras. Caso de la edad de la universidad. Ejemplo, edad USACA, que era aquel primer caso que les puse. El primer ejemplo que les puse. Ahí es muestreo múltiple. Bueno, para el muestreo, se debe seguir el proceso siguiente. Número 1, definir el tipo de información necesaria. Esto es la variable y su característica.
Eso hay que definirlo. ¿Qué información necesitamos si estamos estudiando la edad? El número de años, la edad de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la variable? Años. ¿Cuál es la característica? Edad. Número 2, variable es años, ¿verdad? Así se mide. Y la característica, edad. Determinar la fuente de los datos. Es decir, la población. Esa es la fuente de los datos, que después lo vamos a traer a través de una muestra, es cierto, pero en esencia la fuente de los datos es la raíz, o sea, la población. Número 3. Establecer el método para establecer el método para tomar la muestra. De establecer el método para tomar las muestras. Esto es número de muestras número de elementos de cada muestra y también qué elementos seleccionar. Número 4. Hablamos de diseñar el instrumento de recopilación de datos. Esto es un formulario o una guía de preguntas para poder obtener la información que uno quiere. Al respecto de esto, yo creo que ya les había hablado que les estaré pasando un cuestionario rogándoles que me lo devuelvan ya respondido con información que me va a servir para mi tesis doctoral. Es ya el último capítulo que me falta para poder establecer las conclusiones. Entonces se los voy a enviar probablemente sábado o domingo se los envío. Enseñar instrumento de recopilación de datos. 5, hay que diseñarlo, pero hay que probarlo. Hay que probar ese instrumento de recopilación de datos. Ese formulario no basta con diseñarlo, sino que hay que probarlo. ¿Qué es eso?
hay que enviárselo previamente a 3, 4, 5 personas conocedoras del tema, sobre todo si se pudiera, para que esas personas lo respondan. Y al momento de responderlo, al menos al momento de leerlo, van a tener dudas. Mira, ¿y qué quisiste decir? ¿Qué se quiere preguntar aquí? Hay veces en que, y generalmente sí sucede, que no escribimos lo que pensamos. Pensamos una cosa y escribimos otra, por cuestiones de redacción. Y además el español es tan rico que a veces escribimos palabras que no debemos de escribir. Planteamos una pregunta pensando o queriendo obtener determinada respuesta y resulta que quien lee el texto de esa pregunta no la interpreta como tal. No la interpreta como tal, sino que la interpreta de otra forma, una forma totalmente distinta de la que yo pensé o el de los datos que yo quería recopilar. En eso consiste la prueba. Y entonces esa prueba, y además que la respondan como va, esa prueba me va a dar a mí la certeza de que voy a obtener las respuestas que quiero. Sí o no, o bien o malo, pero voy a obtener esas respuestas. Entonces a eso se debe que es importante este inciso 4 de probar los instrumentos de recopilación de datos. Luego de eso hay que aplicar ya el cuestionario. Luego de que ya está debidamente probado. 6. Aplicar el instrumento. Para recopilar la información. Para, por último, ya recopilar la información, realizar el análisis correspondiente. Eso es el proceso de muestreo. Y para luego después recurrir. Siguiente tema es el tema de método de selección. Método de selección de los elementos método de selección de los elementos es otro tema. Método de selección de los elementos de la población para conformar una muestra. Es el próximo tema, es el tema que vamos a estar desarrollando, son 5 minutos ya, vamos a estar desarrollando el día martes de la otra semana. Eso es todo para hoy, espero no se